¿Te imaginas confiar ciegamente en alguien que dice tener la verdad absoluta? Renunciar a tu casa, tu familia, incluso la comida, todo por la promesa de salvación. En un rincón del bosque en Shakahola, en Kenia, cientos de personas encontraron algo muy distinto: manipulación, tortura y muerte. Esta es la historia de Paul Mackenzie, el líder de una secta que convenció a sus seguidores de que el fin del mundo estaba cerca y que la única forma de salvarse era ayunar hasta morir. Una tragedia escalofriante que sigue revelando horrores ocultos bajo la tierra. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si te gustan los casos misteriosos, las desapariciones inexplicables y los casos paranormales, este es el lugar perfecto para ti. En la cajita de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales. Para entrar en contexto, vamos a hablar un poco de quién era Paul Mackenzie. Paul Ntenge Mackenzie nació en 1973 en Kwale, Kenia. Fue criado en una familia evangélica con 9 hermanos, bajo una fe estricta. Desde pequeño mostraba un carácter religioso. Cantaba en el coro, daba sermones de niño y danzaba con música cristiana, pero también tenía un lado oscuro. Su hermano Robert relató que cuando tenía 16 años golpeó brutalmente a otro niño durante un juego. Tenía una ira que no podía controlar. Trabajó como vendedor callejero, luego como taxista, y poco a poco empezó a predicar. En 2003 fundó su iglesia Good News International Ministers. Sus sermones pronto atrajeron multitudes. Casado y con 2 hijos, perdió a su esposa Agnes en 2009 por un ataque de asma. Su segunda esposa Joyce murió en 2017 por neumonía. Las muertes lo volvieron más extremo. En 2015 fundó su canal Times TV para difundir sus mensajes y comenzó a predicar que la medicina, la tecnología y la educación eran parte del plan del diablo. Mackenzie decía que los hospitales eran innecesarios, que los niños no debían ir a la escuela porque Jesús no estudió. Sus sermones cada vez eran más apocalípticos. Alegaba que el fin del mundo estaba cerca, que el gobierno era corrupto, que las vacunas y los documentos oficiales eran la marca del diablo. Fue influenciado por predicadores como William Branham y el grupo A Voice in the Desert, que promovían el aislamiento del mundo para servir a Dios. En 2017 fue acusado por radicalización, pero absuelto. En 2019 fue hallado culpable por operar una televisora sin licencia. Fue entonces cuando desapareció de la vida pública y decidió mudarse al bosque. Mackenzie compró casi cerca de 320 hectáreas en Shakahola, una zona boscosa al norte de Malindi. Desde ahí empezó a invitar a sus seguidores a irse a vivir, un lugar aislado del mundo, donde vivir en pureza y donde podían preparar el alma para la venida de Cristo. Muchos vendieron todo para seguirlo. Una azafata vendió su casa en $50,000. Delena Kafatsi, esposa de un chef en Malindi. Mackenzie organizó la comunidad en aldeas con nombres bíblicos: Nazaret, Jericó y Belén. Los niños no estudiaban, no había televisión, no había atención médica, solo oración, ayuno y obediencia. Al principio los seguidores ayunaban parcialmente, pero con el tiempo se volvió total. Primero los niños, después las mujeres y de último los hombres. El pastor decía: este cuerpo es solo un envase, morir es la puerta al cielo. Los que intentaban escapar eran castigados. Mackenzie había creado un grupo de seguridad, armado con machetes y palos, para que nadie pudiera salir del bosque. A los moribundos les decían que ese día era su boda con Jesús. Algunos eran estrangulados. En el caso de los niños, a veces sus propias madres eran obligadas a matarlos. Las historias que se llegaron a contar de ese bosque son perturbadoras. Halua ya llegó a Shakahola buscando la cura para su nieta. Ningún hospital había podido curarla y Mackenzie le ofreció esperanza. Y ella le creyó. Pero dentro del bosque se dio cuenta que la fe no era todo. Vio niños morir y se sintió atrapada en una pesadilla.
Remy, de 27 años, esperaba aliviar su dolor de pecho y mejorar su situación económica. Mackenzie le había regalado ropa y la había hecho sentir especial, pero al llegar a Shakahola fue obligada a ayunar y quedó embarazada tras ser vigilada por guardias de seguridad. Fue atacada una noche en medio del bosque por 4 hombres armados. Ella dijo que se sintió sucia y humillada y que apenas si tenía fuerzas para respirar. Halifu era una vendedora de frutas que llegó después de la muerte de su esposo. Al principio creyó que el lugar le ayudaría a sanar, pero pronto comprendió que era una trampa mortal. Vio cómo una mujer daba luz sin asistencia médica. La madre gritó, pero a ella también la dejaron sin vida. Las 3 mujeres sobrevivieron gracias a su vínculo, su fe interna y el deseo de vivir. Compartían la poca fruta silvestre que encontraban, dormían abrazadas por el frío y lloraban en silencio cada vez que una nueva muerte ocurría cerca de su choza. Ya contó que veían cómo enterraban a los cuerpos y cómo golpeaban a los que intentaban huir. En febrero de 2023, ya Remy y Halifu huyeron de noche caminando entre leones e hienas, bebiendo agua de charcos y comiendo frutas silvestres, y durante el día dormían escondidas. Al 4.º día encontraron una carretera y lloraron al recibir comida y agua. Fueron rescatadas por activistas de derechos humanos. Al principio se negaron a contar la verdad, pues aún temían de Mackenzie, pero después terminaron por confesar todas las atrocidades que estaban sucediendo en ese bosque. Tras escuchar los testimonios, el activista Víctor Caudo y otros voluntarios decidieron actuar. Con ayuda de sobrevivientes como Ya, entraron al bosque para buscar pruebas y sobrevivientes. Uno de los momentos más devastadores es cuando encontraron a un niño atado a un árbol con alambre. Estaba hecho un hueso. Les dijo que ese día iba a ser su boda con Jesús. Cerca de él había 2 tumbas frescas, eran de sus hermanos. Más tarde contó que su madre le había arrebatado la vida a uno de ellos. Pero no todo fue fácil. Cuando intentaron salir, fueron rodeados de hombres con machetes y palos, los cuales eran miembros del grupo de seguridad, y Caudo solamente tenía su teléfono como arma de defensa. Lograron salir después de que negociaran con ellos. Ese mismo mes, la policía arrestó a Mackenzie en su casa de Malindi, pero fue liberado bajo fianza. La presión pública obligó a las autoridades a volverlo a arrestar, y en abril una redada con fuerzas armadas por fin entró a Shakahola. Lo que encontraron fue indescriptible. Cuerpos apilados, tumbas poco profundas, mujeres desnudas, niños esqueléticos, algunos aún con vida pero al borde de la muerte. 4 de ellos perdieron la vida de camino al hospital y uno de ellos en los brazos del activista Caudo. Mackenzie fue arrestado a finales de marzo del 2023. Desde su celda, Mackenzie lo niega todo. En una entrevista con un periodista, se le veía tranquilo y sonreía. Él dijo: "Yo no obligué a nadie. Si perdieron la vida, fue porque Jesús vino a llevárselos. Yo no hice nada". También declaró que él no creó ninguna iglesia en Shakahola, que solo vivía ahí en comunidad, que nunca pidió ayuno, que esas historias eran inventos. Su esposa Rhoda lo apoyó. Aunque ella nunca vivió en el bosque, dijo que lo que pasó allá había sido un malentendido, una mezcla de conflictos. Pocas semanas después, también fue arrestada acusada de complicidad. Hoy, Mackenzie enfrenta cargos por la muerte de 230 adultos bajo pacto suicida y el asesinato de al menos 191 niños. Se le acusa también de radicalización, negligencia infantil y crímenes contra la humanidad. 94 de sus cómplices también fueron detenidos, incluyendo a Smart, su líder de seguridad y mano derecha. Sus abogados dicen que todo es un montaje, que el gobierno está usando a Mackenzie como chivo expiatorio y que los cuerpos exhumados no todos provienen de Shakahola. Incluso uno de sus abogados dijo: "Ahora todas las desapariciones de Kenia las están atribuyendo a Mackenzie", pero la población no lo cree. En Malindi, la iglesia fue vandalizada por vecinos furiosos. Para muchos, Mackenzie no es un pastor, es un asesino. Para quienes lograron escapar del bosque,
La pesadilla no terminó ahí. Ya Rem y Jalifu fueron llevadas a un centro de rescate, donde compartieron espacio con otros sobrevivientes. Aunque recibieron comida, atención médica y protección, muchas de las víctimas todavía vivían con miedo. Ya, ahora con 54 años, aún sigue cuidando de su nieta, quien ahora tiene 13 años. La niña, quien en algún momento estuvo al borde de irse de este mundo, ahora ha vuelto a sonreír y va a la escuela, pero ya vive con un profundo sentimiento de culpa, no solo por haber seguido a Mackenzie, sino por haber llevado a otros. Remy, quien dio a luz después de haber escapado del bosque, ahora cría a su hija en la casa de Ya. A veces duerme en la misma cama que ella, temblando por las noches, y tiene pesadillas recurrentes, niños pidiendo comida, rostros que se desvanecen y llantos entre los árboles. Jalifu apenas habla, se sienta en silencio mirando al vacío. Las tres mujeres, aunque lograron escapar del bosque, aún tienen miedo, y no son las únicas. Desde su celda, Mackenzie lo niega todo. En una entrevista con un periodista, se le veía tranquilo y sonreía. Él dijo: "Yo no obligué a nadie. Si perdieron la vida, fue porque Jesús vino a llevárselos. Yo no hice nada". También declaró que él no creó ninguna iglesia en Shakahola, que solo vivía ahí en comunidad, que nunca pidió ayuno, que esas historias eran inventos. Su esposa Rhoda lo apoyó. Aunque ella nunca vivió en el bosque, dijo que lo que pasó allá había sido un malentendido, una mezcla de conflictos. Pocas semanas después, también fue arrestada acusada de complicidad. Hoy, Mackenzie enfrenta cargos por la muerte de 230 adultos bajo pactos y el asesinato de al menos 191 niños. Se le acusa también de radicalización, negligencia infantil y crímenes contra la humanidad. 94 de sus cómplices también fueron detenidos, incluyendo a Smart, su líder de seguridad y mano derecha. Robert, el chef de Malindi, aún espera respuestas. Su esposa Delena y sus hijos desaparecieron en Shakahola. Días después, el gobierno le notificó que uno de sus hijos de 19 años había sido identificado, pero desafortunadamente ya no estaba con vida. Francis era el abuelo del niño que había sido encontrado atado en un árbol. Todavía espera saber qué fue de su hija Emily y de su yerno, y su salud mental se quebró tras los hechos. A veces confunde a mujeres en la calle con su hija y otras se quedan mirando el cielo en silencio. Pero el caso de Paul Mackenzie no es un caso aislado. En Kenia, las iglesias independientes y los pastores carismáticos se multiplican. Muchos prometen curaciones milagrosas, fertilidad instantánea o la salvación eterna a cambio de dinero. Para muchos kenianos, en un país golpeado por la pobreza, la desesperanza y la falta de oportunidades, la fe se convierte en refugio y también en una trampa perfecta para la manipulación. Cuando alguien te promete un milagro en tu momento más oscuro, ¿qué estarías dispuesto a canjear? Muchos de los seguidores de Paul Mackenzie no eran fanáticos, simplemente era gente vulnerable, dolidas, enfermas o desesperadas, que buscaban un sentido en sus vidas, que buscaban esperanza, y él lo sabía, y por eso se aprovechó de ellos. Afortunadamente, Mackenzie y sus cómplices ya se encuentran en prisión, pero el daño ya está hecho. Este es un caso real que nos demuestra cuánto poder puede tener la fe en las manos equivocadas. Gracias por ver este documental. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y recuerda que no todo lo divino viene del cielo.